Vamos a ver ahora los tipos de antenas basados en lo anterior. Como les decía, cuando en el video anterior vimos cómo es el funcionamiento de una antena, cómo es que trabaja. Es un poco complejo porque es teórico. Hoy vamos a ver más lo práctico, más realmente la realización. Vamos a entender cómo es que mecánicamente una antena se comporta, como todas esas cosas que las estudiamos, los entendimos de una manera diferente. Conceptualmente de cómo se comporta, cómo se debe comportar, qué es lo que debo esperar y qué parámetros debo modificar mecánicamente para ajustar una antena y se comporte, incluso para reconocerla. Eh, Hay un concepto principal de antenas eh, en el cual entender de que vamos a estudiarlo por reglas. Reducir un poquito para que se note un poquito mejor. Regla número uno, eh, una antena isotrópica es la antena por referencia. La antena es un punto, como es el que vemos en este punto, acá. En este. Ese punto eh, que irradia hacia todos lados, de igual manera. Esto es teórico, realmente cuesta un poco, porque realmente la torre, acá muestra, la torre para llegar al punto este, en el lugar donde está la torre, que es metálico, este punto no puede irradiar hacia abajo porque hay metal. Está la torre que lo sostiene. El único, la única antena que tiene la capacidad de ser isotrópica, o sea, que irradia hacia todas las direcciones, es el Sol. Está como se dijo acá, este es el Sol montado sobre, visto en referencia a la fotografía, ¿no? El Sol tiene energía interna propia, que ni siquiera necesito llevar un par de cables para alimentarlo, sino que ya la energía está interna y irradia en todas las direcciones de igual manera. El Sol es una antena isotrópica natural, por defecto. Pero esta antena isotrópica por defecto de referencia. Esta va a ser nuestra antena de referencia. Cuando vimos decibeles, la vez pasada yo les he dicho de que había una forma, hoy vamos a ver un poco de uso de decibeles, que el dBi es una referencia en el cual yo voy a tomar todas mis antenas que arme como referencia la isotrópica. O sea que si la isotrópica tiene un rendimiento de tanto, yo digo, mi antena tiene tanta relación con la isotrópica. ¿Es mejor o es peor? ¿O es tanto mejor o es tanto peor? ¿Bien? Y basado en decibeles. Decibeles es la referencia que usábamos para usar números pequeños cuando la variancia es muy grande. Cuando los números reales se escapan un poco, son números un poco incómodos de manejar. El decibel es un número que me permite a mí, con valores pequeños, manejar variaciones grandes. Esa es la idea. Acá vamos a ver la antena dipolo. ¿Qué es la antena dipolo? Es la que estuvimos estudiando el otro día. Una antena dipolo, la antena dipolo es la antena que tiene una línea de metal, otra línea de metal y en el medio un conector. Acá yo pongo dos tornillos. Acá llega el cable coaxil, en el cual el cable coaxil tiene un centro. Y yo conecto, tan simple como eso como estoy haciendo, ¿eh? Conozco este centro a un polo y el otro cablecito a la malla del cable. Este es el cable coaxial que llega de la antena. Esto viene de un equipo que yo tengo, un receptor, que es el que ustedes están usando en la práctica operativa. Este cable viene hasta acá y se conecta a una ficha, se conecta a la salida del transmisor. Esta es mi antena. El otro día vimos cómo funcionaba la antena, cómo hacía la onda. ¿Cuál es el resumen de eso? Yo debo entender de que si estoy usando una frecuencia de 7100, usted estaba usando otro día 7120, creo, 7100 kHz,
Bien. El lambda es igual a la velocidad de la luz dividido esa frecuencia. Esto es 300.000 kilómetros dividido 7.100 kilohertz. Esto me da aproximadamente 40 metros. Esto, el lambda, esta frecuencia me da 40 metros. Si el lambda me da 40 metros, significa aproximadamente, no es justo, significa de que mi antena, para que funcione, como vimos en el video anterior, yo tengo que tener cada rama un cuarto de esa lambda. De acá a acá y de acá a acá es un cuarto de lambda. En teoría, mi antena entera, voy a agrandar para trabajar un poquito mejor. Ahí está. Mi antena entera en sí tiene lambda sobre 2. Es la distancia. O sea que lambda sobre 2 es 20 metros. O sea que un cuarto de lambda es igual y aproximado a 10 metros. Esto que está acá en verde así es una antena dipolo. Dipolo porque tiene dos polos. Tiene un polo que es positivo, porque es donde llega el vivo del coaxial, y un polo donde es negativo. Es una antena directa, no es la más recomendable, pero es la antena básica. El otro día vimos el funcionamiento, cómo es que la señal llega a este punto, va hasta el borde, rebote capacitivamente, llega, cruza para este lado, y así ese manejo de esta distancia hace de que esta antena, estos dos fierritos, se comporten de esta manera. Para mí, este circuito oscilante que oscila a la frecuencia de mi equipo hace que estos fierritos se comporten de la misma manera. O sea, los fierritos se comportan de esta manera. ¿Y de qué depende eso? Depende de la distancia que tienen estos fierritos, ¿sí? Y del ángulo que tienen entre ellos. Este ángulo están horizontales. Esto es un dipolo abierto. ¿Por qué? Porque el dipolo cerrado es un poco más largo. El dipolo cerrado, y esto lo han visto por ahí, si ustedes miran las antenas de FM, las van a ver. Que acá lo mismo. Yo tengo, si lo miro físicamente, de acá a acá tengo un cuarto de lambda. De acá a acá tengo un cuarto de lambda. Y de acá a acá tengo un lambda sobre 2. Un cuarto más un cuarto más un medio me da un lambda completo. El dipolo cerrado es de un lambda. El dipolo abierto es de medio lambda. ¿Bien? Este es el cerrado y este es el abierto. ¿Bien? El cerrado es de un lambda y este es de lambda sobre 2. Ahora, este cálculo que yo les hice acá es teórico. ¿Por qué es teórico? Porque es visto como si la antena estuviera en el espacio exterior. Bueno, no siempre, o sea, yo debo tener en cuenta de que en el planeta Tierra, dentro del planeta Tierra, tengo alrededor de la antena, de esta antena que yo voy a usar, un montón de átomos de aire, moléculas con ruido, un montón de dispersión. Que esto es lo que genera el dieléctrico del capacitor que está escondido. Entonces me cambia la capacidad de esto. Incluso también son elementos magnéticos. Esos elementos magnéticos también me afectan la bobina que está escondida dentro de este cable. Entonces, las características que rodean, las características físicas que rodean a mi antena, no se comportan como el espacio exterior. Entonces, la fórmula que se usa para calcular una antena, y esto es lo importante,
yo tomo la velocidad de la luz más baja. Y no tomo el completo para que me dé lambda, sino que tomo el medio lambda porque es más cómodo. Entonces uso esta fórmula y esta es la fórmula que vamos a ver. Lambda sobre 2, directamente porque es lo que me interesa a mí para el dipolo, es igual a 142.5, o sea, 5, dividido la frecuencia. Esta frecuencia directamente en megahertz. Y ya esto me da la señal. Esto ya directamente me está dando a mí en metros. Bien. O sea, ahí lo... Vamos a hacerlo acá, mejor dicho, porque realmente es el resultado. Esto me va a dar el lambda sobre 2 directamente en metros. Bien. Es el resultado directo. Es esta fórmula convertida, porque realmente yo lo que hago no tomo 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros para sacar el medio lambda serían 150.000. ¿Sí? 150.000 kilómetros, le saco los 0,2 mega y me queda 150. No tomo 150, sino que tomo una velocidad más lenta. Es un poco más lenta. Para lo que es velocidad de luz es un poco menos. Para nosotros es un montón. Y esto es lo que va a hacer de que el tamaño del lambda verdadero, el tamaño físico, sea diferente al tamaño real de la onda. ¿Pero por qué? Porque la onda en el ambiente que nos encontramos dentro de la Tierra se comporta diferente. ¿Bien? Entonces, yo quiero ver una antena para VHF. Bien, yo quiero ver una antena para VHF. Yo tengo mi equipo de VHF y lo quiero usar en 147. Lo quiero usar en 147, 240. Para usar el repetidor del Radio Club Punta Alta. Esto es, coma, esto está en megahertz. Si yo hago el cálculo, que vamos a ir a la calculadora, es 100. Es más, lo voy a poner acá para que se vea. 147.240. No, la frecuencia. 100, para sacar el lambda de esto, el lambda sobre 2 de mi antena a 147 MHz va a ser 142,5 dividido 147,24. Es esto pasado acá porque está en megahertz. Y esto me va a dar metros. Me va a dar casi 1 aproximadamente. Vamos a sacar el número justo así. 142.5 dividido 147.24 me da 0,96 metros. 0,96. O sea, 0,96 metros. ¿Qué significa eso 0,96? Es medio lambda. Esto significa que si yo de esto tomo la mitad, tomo el cuarto de lambda, dividido 2, el cuarto de lambda me está dando 0,483. 0,483 metros. Y esto que es lo mismo que decir 48,3 centímetros. Esto que está acá es el cuarto de lambda. O sea, yo tengo mi equipo de VHF. Le saco el coaxil. Me compro 2 pedacitos de aluminio. Los corto de acá a acá de 48 centímetros, 48,3 centímetros. Y corto de esta acá, así. Sí, acá le hago una L para que sea cómodo. No hace falta que lo corte, si no lo puedo conectar acá directamente. ¿Está? Y este otro también de 48,3. Llega el coaxil, la malla la pongo acá. Y el vivo, el centro del coaxil, lo pongo acá. Ahí hice una antena. Este es el resumen de lo que vimos. Tan simple como eso es una antena. Entonces ustedes cuando vean el tamaño de una antena, fíjense que esta antena en total aproximadamente de alto
aproximadamente de alto, tiene más o menos 1 metro, tomada al medio. Esta antena se comporta para la frecuencia de 147.240, en este punto, aproximadamente en 75 ohms, que es más o menos la impedancia que tiene el dipolo abierto a la frecuencia de resonancia. Usted me va a decir, ¿por qué? Pero yo quiero ponerle a 50 ohms. Bueno, la manera de llevarla a 50 ohms es cambiar, que no es lo ideal, pero es lo que se hace, el largo del cable, el largo del coso. Voy cortando un poquito de alambre hasta medirlo de 50 ohms. ¿Y cómo hago para medir eso? Bueno, acá donde viene un instrumento, que fue el último que nos quedó. Cuando dimos instrumental, hablamos de voltímetro, de amperímetro, hablamos este, eh, hablamos de fuentes de, ¿se llama? Medios de corriente. Hay un, hay un instrumento que es para justamente para medir ROE. Hay una gran variedad. Yo les voy a mostrar algunos para que algunas imágenes de los que están. Este, ejemplo, este que está acá. Este es un roímetro. Un roímetro es un instrumento que a mí me permite este, eh, conectar una antena a un equipo para ver cómo es que se va a comportar esa antena, cómo es que se está comportando. Si yo lo miro de una manera más práctica, del uso, este es el uso. ¿Sí? La fuente de continua es lo que da potencia al equipo. Este es el equipo de radio. La salida de antena de equipo radio, que está acá, se conecta primero al roímetro. En medio de ROE tiene un conector de entrada, de input, ahí entra el equipo de radio, y de output va a la antena. Y queda en el medio, queda conectado de esta manera, fíjense, del transmisor a la antena, queda conectado en el medio. ¿Y qué es lo que hace este? Esto lo que hace es algo, esto lo vamos a ver de una manera, a ver, yo no les quiero complicar mucho. Vamos a ver un diagrama simple. Ahí está. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Ustedes dicen, esto es un lío. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Lo que hace esto, el roímetro es un instrumento de 2 agujas. Me mide. Acá está el transmisor. Este punto es el transmisor. Acá está la antena. El conector de la antena. Internamente, tiene como una especie de guía de onda, una guía, en el cual toma una señal de un lado y una señal del otro. ¿Cuáles son esas dos señales? Una se llama directa y otra se llama reflejada. ¿Bien? ¿Qué es directa y qué es reflejada? Vamos a tenerlo de esta manera. Cuando vamos de vuelta al equipito, como siempre, yo tengo mi equipo con mi antena, mi transmisor va a emitir una cantidad de potencia, que es la potencia que ustedes están usando para salir. Una potencia, por ejemplo, de 100 watts de salida. Esa potencia, en teoría, mi idea es que sea irradiada esos 100 watts. Entonces, significa
que si toda la potencia de mi transmisor sale del transmisor, pasa por la línea de transmisión, llega a la antena y la antena la convierte de onda eléctrica a electromagnética para ser irradiada, significa que toda mi potencia directa es de 100 vatios. Pero vamos a hacer de cuenta de que yo armé mal mi antena. Este cálculo que hice acá, lo hice mal. Y en vez de ponerle de este lado 40 centímetros, le puse, lo voy a borrar, le puse, no sé, 50 centímetros. Lo hice un poquito más largo. Significa que acá hay un desbalance. Este desbalance me genera lo que se llaman ondas estacionarias. ¿Por qué son ondas estacionarias? Porque son ondas que se encuentran en el mismo cable. Son ondas que no llegan a generar lo que vimos el otro día, esas ondas tan lindas que se veían, bueno, tan lindas, que iban de un lado a otro. Es más, vi mejor una antena más, más parecida a una antena. Este es el dibujo. Un antena dipolo, ¿no? Ese reflejo que yo les mostraba de que la onda hacía un pico para un lado y después volvía para el otro lado y volvía para el otro lado y ese ida y vuelta hacía la emisión. Si eso está mal regulado, ese ida y vuelta no está en resonancia. Entonces parte de esa energía va a volver, va a rebotar de mala manera. Es una pelota que está rebotando mal. Eso que vuelve queda como una especie de estacionario adentro. Cuando vimos la onda, la línea de transmisión, vimos de que la línea de transmisión se comporta diferente en cada punto. En cada punto tiene un pico distinto que va a depender del lambda del cable. Cada medio lambda se vuelve a duplicar la señal, ¿no? O sea, la señal no es continua. ¿Por qué? Porque el tamaño de la onda es diferente que el tamaño el tamaño de la onda es muy pequeño con respecto al cable, porque es de alta frecuencia. Esa onda que vuelve se llaman ondas estacionarias. Te voy a hacer en rojo porque son las ondas complicadas. Estacionarias. Esas ondas estacionarias que siempre se encuentran en la antena porque en la antena son importantes y es la antena la encargada de tenerlas. ¿Por qué? Porque las tiene porque la antena es la que convierte esa onda eléctrica en electromagnética, es el radiante. Todos estos efectos que yo siempre les nombro es tanto para transmitir como para recibir, ¿eh? Es lo mismo. Pasa que para recibir la idea del transporte de energía es al revés, pero la idea de comportamiento es el mismo. ¿Sí? Eso siempre ténganlo en claro. Esas ondas estacionarias que se encuentran en la antena se deben quedar ahí. Cuando la antena está mal ajustada, ese es el nombre que van a escuchar, está mal ajustada, significa que parte de esa onda van a pasar para el cable. Y eso genera ondas estacionarias. O sea, ¿qué significa? De que ahora voy a corregir esto. ¿Por qué? Porque significa que si mi potencia es de 100 vatios, la potencia directa que se llegue a irradiar puede ser 80 vatios. Vamos a poner 80 más lindo. Y la potencia reflejada es de 20 vatios. Acá estoy tomando que no se está consumiendo el cable, porque el cable también se calienta, si hay pérdidas en las fichas. No voy a tocar eso, vamos a redondear. O sea, que realmente la potencia que voy a irradiar ya no van a ser los 100 vatios. La potencia que voy a irradiar es 80 vatios. ¿Y qué pasa con los 20 vatios? Esos 20 vatios extras van a estar en el cable, yendo y viniendo por el cable, molestando, haciendo que el cable emita de una manera errónea, porque el cable no debe emitir, o sea, la línea de transmisión no debe emitir nunca. El único elemento que debe transmitir es la antena. El único elemento que debe transmitir es la antena. La línea de transmisión no debe transmitir, igual que el equipo, no debe transmitir. Aunque suceda, no debe hacerlo.
¿Está? Esos 20 vatios que están acá es energía que va y viene, primero y principal. Energía que debe soportar el transmisor, porque es energía que está entrando. El transmisor está sacando energía. Si parte de esa energía que va, vuelve, tiene que soportar un ingreso de energía, que lo puede llegar a dañar. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo tengo un instrumento, como los que vimos recién, en este caso es un instrumento muy lindo, voy a tener dos agujas. Este instrumento se ve bastante fea la imagen, pero bueno. De este lado dice forward, que es directo, y de este lado se dice reflejada. ¿Qué significa esto? Este instrumento. De que este lado, cuando yo pongo transmitir, va a haber una aguja que se encuentra acá, que se va a mover para este lado. Y se va a mover, un ejemplo, acá. Me va a indicar la potencia con que está transmitiendo en este punto. Y voy a tener otra aguja, que voy a ser de otro color, vamos a un color azul, que se encuentra en esta posición. Y cuando tenga reflejada, o sea, que la antena esté mal calibrada, se va a mover para este lado. Y va a ser algo así. Por ejemplo, que se mueva a este punto. Acá está la aguja reflejada. Entonces, acá me va a estar indicando, en este punto, la potencia total de salida y acá la potencia que está reflejando. Y en este punto, en el cruce, en ese punto, me está indicando en esta línea que está acá, que se ve, la nueva medida. Esa medida es el ROE. Es una relación, es la R, relación de ondas estacionarias. El ROE, queridos colegas, es lo que más tenemos que tener cuidado. El ROE es como el indicador de temperatura de un auto. Cuando yo veo que el ROE es alto, es un problema. ¿Cuál es el ROE ideal? El ROE ideal es cuando la relación. A ver, yo voy a buscarle justamente. En relación es igual a 1. No tiene una medida en cantidad porque el ROE lo que me está diciendo a mí es la relación entre la salida y la entrada. En este caso, que yo tengo potencia de salida y tengo potencia reflejada, el ROE no va a ser 1, el ROE puede ser 1.5. Si es 1.5, me está indicando que parte de la energía que yo estoy enviando me está reflejando. ¿Sí? Si viene una escala, vamos a buscar una escala sencilla. Estaba buscando justamente eso. Así la buscamos rápido y no tengo que hacerle cálculo. Cuando yo comparo el ROE lo puedo de esta manera. Cuando me indica de que el ROE es 1, significa que la cantidad de onda reflejada es 0%. Significa que la potencia de salida es el 100%. Toda la potencia que está generando el equipo está haciendo a la salida. ¿Sí? Si el ROE es 1.1, 0,227% es reflejado. Significa que el 99.72, algo así, por ciento es directo. Bien. Si el ROE me indica que es 3, significa que la potencia de salida está a un 75%. La potencia real, la potencia activa, la potencia que está saliendo del equipo. Bien. Por eso, un modelo de ROE, si lo vemos físicamente, o sea, eléctricamente, yo tengo dos indicadores. Uno que me indica la directa, que es la potencia que está saliendo del equipo realmente, que va hacia el equipo y no está retornando, y esta es la que retorna. Por eso tengo dos indicadores. En los equipos, yo me puedo encontrar con dos tipos de mediciones, y acá es donde vamos a la práctica.
Casi todos los equipos tienen medidor de ROE. Y es importante tenerlo en cuenta. El, el medidor de ROE lo puedo tener. Potencia directa lo tengo casi siempre. La puedo tener como potencia reflejada, en el cual yo debo tener una idea de que la potencia reflejada debe ser lo más baja posible. O me puede indicar directamente un medidor que diga ROE. ¿Sí? Yo el otro día le mostré unos equipos. Voy a buscarlos. Lo tenía el otro día ahí. Eh, Tenía el equipo que le había mostrado. Creo que fue en la de modulación. En modulación lo vimos. En modulación, si yo tengo a mano, clases de modulación, ahí está. Cuando vimos los equipos, acá, fíjense, este equipo que está acá, este que es digital, me indica varias cosas. Primero me indica, esto era la recepción señal ruido, esto es recepción. Pero esta es la potencia de salida de transmisión. 0, 25%, 50, 100%. Acá me indica en este búmetro que está acá, con colores verdes seguramente y rojos, la potencia con que está saliendo. Esto es el ALC que ya vimos, que es el tipo de modulación. Esto es una función que tiene como, es para comprimir el tipo de datos. Y esta es la señal, es el ROE. Es la relación de ondas estacionarias. Fíjense que me marca, empieza la escala con 1. No sé si se ve bien. Voy a agrandar más para que se note bien. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque esto es este es el indicador que yo debo prestar atención en los equipos. Porque si la antena se me desconecta, la antena se rompe, se me rompe el cable, este es el indicador que me lo va a indicar. Además de que mi colega no me va a escuchar, pero es lo primero. Y yo debo evitar. Incluso la antena se va a comportar mal. Va a transmitir, va a generar lo que vimos en las primeras clases, que fueron las zonas armónicas. La señal no va a ser pura. Se va a deformar la onda. Eso lo vamos a tocar ahora un poquito más. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Generalmente el indicador va a estar por este punto. Y generalmente es en verde. Yo estoy haciendo rojo para exagerar. Y por ahí puede ser de que yo al transmitir, el indicador llegue a 1.5. Me está indicando que tengo 1.5 de ROE. 1.5 de ROE me está dando un 4% de retorno. O sea, que es un 4%. ¿Cuánto es un 4%? Que si mi potencia de salida es 100 watts, digo 100 watts y escribo 10. Yo estoy re bien, obviamente. Mi potencia de salida es 100 watts. La potencia en la antena va a ser del 96 vatios y mi potencia reflejada va a ser igual a 4 vatios. O sea, 4 vatios de los 100 está retornando en mi equipo. Es 1.5. Eso es. Por eso, ustedes cuando la próxima vez que operen, que les va a tocar práctica operativa, posiblemente mañana de vuelta, chequen, miren ese detalle, acostúmbrense a verlo. En el equipo tienen la opción, acá está en display. Ustedes van a ver en el equipo, en el que están usando, ustedes están usando un Yaesu ahora creo, un 120. O no, un Kengu 120 ese, me parece. Tiene un indicador de onda reflejada. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver cómo se está comportando la antena por ese indicador. ¿Bien? En resumen, esto lo vamos a cerrar porque pasa que acá no tengo otra demostración de este. Listo. Chau. Vamos de vuelta acá. En resumen, el indicador que yo tengo
dentro del equipo, lo que me está midiendo es la cantidad de ondas que están retornando. Es el desbalance que tengo en la antena. ¿Sí? Ese desbalance se llama ROE. ROE. También del inglés podemos ser SWR, lo vamos a ver también. De esta manera. Podemos tener la indicación del ROE directamente, que es una relación, o el indicador de la potencia reflejada. Podemos tener el indicador de esto, que es lo mismo. Yo sabiendo con cuánta potencia estoy saliendo, porque tengo el indicador de la potencia directa y la reflejada, y hago una fórmula. La fórmula es un poquito larga. Bueno, no es tan larga, es una fórmula que hay que hacerla para que dé. Pero no quiero indagar ya más fórmulas, ya he dado demasiado. La idea es entender de que yo la onda reflejada, la potencia reflejada, tiene que ser lo más baja posible. ¿La puedo llevar a casi cero? Sí, la puedo llevar. ¿De qué depende eso? Depende de cómo arme la antena. Cómo haga que la antena se comporte como ese circuito oscilante que vimos al principio. Entendiendo de que la estructura de la antena, voy a achicar la estructura de la antena que estoy viendo se tiene que comportar como esto, como el circuito oscilante. Sabiendo de que parte de la bobina está en el brazo, parte de la capacidad es la separación, entonces la estructura con que yo la arme es como va a funcionar. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Acuérdense de la fórmula. Esta fórmula es fundamental, generalmente es pregunta de examen. 142.5 es el valor que se usa para calcular. 142.5 y la frecuencia es la forma que se usa para calcular una antena en el planeta Tierra. ¿Bien? Son preguntas clásicas porque son resumen. Yo tomo esa velocidad porque es la velocidad de la luz con el efecto que yo tengo en el planeta Tierra, por las moléculas que se encuentran en el aire. Es el comportamiento que tengo. Uso 142.5 para que ya me dé el lambda sobre 2, porque es más cómodo que andar con el lambda después lo dividiendo. ¿Por qué no uso una antena dipolo abierto de un lambda completo? Porque no se cumple con las zonas estacionarias que se deben cumplir en la antena para que se comporte. Porque esta antena trabaja basada en el campo eléctrico porque finaliza como capacitor. El dipolo cerrado sí tiene un lambda completo, porque tiene todo el recorrido de lambda completo, aunque tenga el tamaño medio lambda, pero la cantidad de mecánica de alambre, la cantidad de conductor, la cantidad que es antena, que es irradiante, es un dipolo entero de una lambda completa. Porque trabaja como si fuera una gran bobina. Se trabaja más en el efecto del inductor, inducción. Que voy a cerrar. Entonces, acá ya aprendí cómo hacer una antena, tan simple como eso. Tomando la lambda, divido y es la manera de hacerlo. ¿Y cuál es la ventaja de esa antena? Acá entramos de vuelta en el cálculo. La antena dipolo tiene una ganancia, una dipolo de media onda, tiene una ganancia de 2.1 decibeles sobre la antena isotrópica. O sea, la ventaja que yo tengo de en vez de tener una isotrópica a tener un dipolo es que el dipolo gana 2.1 decibelios. Y acá vamos a hacer un parate y vamos a entender un poquito esto. ¿Qué diferencia hay? Vamos de vuelta a la pizarra fea esta, pero práctica para tipo pizarrón. Esto. Uno mete mano. La isotrópica y la dipolo. Lo que me dice a mí de que la antena isotrópica es un punto parejito y tiene un cable de conexión para que yo le pase energía. Esto irradia de una manera omnidireccional, como el sol. Irradia hacia todos lados igual. ¿Bien? La antena dipolo, que le hice horrible, está conectado a un cable, que ya digo cómo se conecta,
no irradia de manera unidireccional. ¿Por qué? Porque hacia allá, hacia las puntas, no puede transmitir. Lo que hace la antena dipolo transmite en forma direccional. Realmente es bidireccional. Transmite hacia allá y transmite hacia allá. ¿Bien? Es bidireccional. Entonces, a mí me dice la teoría de que el dipolo tiene 2.1 decibeles de ganancia sobre la antena isotrópica. ¿Por qué me dice eso? Porque lo que me está diciendo de que si yo pongo 100 vatios acá, esos 100 vatios van a ser repartidos en cada píxel, vamos a llamarlo píxel, o cada centímetro cuadrado que corresponde alrededor de la antena. Y es mucho más superficie esa que la que tiene el dipolo. O sea, el dipolo va a tener también 100 vatios, pero los 100 vatios van a estar irradiados hacia un punto. Y no hacia todos lados. O sea, hacia acá yo no tengo radiación. Entonces, en estos puntos, si yo quiero irradiar hacia arriba, acá con el dipolo voy a tener aproximadamente 50 vatios. Mientras que la isotrópica voy a tener 20 vatios. Bueno, no es tanta diferencia, es menos la diferencia, pero es un ejemplo. Entonces me dice, bueno, pero uso el dipolo. Bueno, no, la diferencia es esta principal. Vamos a mirarlo desde arriba el dipolo. Vamos a hacer de cuenta que estamos con un dron y lo vemos. Y a ver si entendemos de esta manera. Yo estoy en la Tierra y acá tengo una isotrópica. La isotrópica se dibuja así. Se dibujan, vamos a hacer una línea más cercana, porque esto creo que el dibujo se entienda bien. La isotrópica es este punto. Estoy en un dron, lo estoy viendo desde la antena, desde arriba, desde el cielo. Irradia hacia todos lados, con la misma energía. ¿Bien? Entonces, ¿cómo mido yo? ¿Cómo sé cómo es que dibuje? Y acá vamos a ver un patrón de la antena. Y acá empezamos con algo nuevo. Vamos a ver hasta dónde la antena llega. ¿Y cómo lo mido eso? Lo que mido, se usa un medidor, que es una antena de referencia, es un dipolo de referencia, en el cual yo mido el rango donde la energía que está acá, en este punto, hasta acá, en este punto, tiene 3 dB menos. O sea, 3 dB 3 dB es la mitad. Es la mitad. Si acá tenía 100 vatios, acá tengo 50. Entonces yo voy con una antenita chiquitita, que es un aparatito como una radio con una antenita chiquitita, y voy caminando alrededor de la antena. Y voy midiendo. Y genero el campo de radiación de la antena. La isotrópica sería, si yo te doy una buena mano, un círculo perfecto. Porque la teoría de la antena isotrópica es que irradia en todos lados de la misma forma. ¿Bien? Eso lo hago con un aparatito que voy caminando y voy midiendo. No es que, ustedes van a ver este dibujo, no es que no emite más allá del dibujo, sino que emite mucho más lejos. El problema de que ya estos puntos están a menos de 3 dB, están muy por debajo. Capaz que en este punto yo tengo 2.1 dB de la señal original y acá tengo 1 dB. ¿Se acuerdan? Porque les dije yo que era importante de decibeles, porque se usa bastante. O sea que cada vez que yo me alejo de la antena tengo menos energía. Entonces, la manera de dibujar el lóbulo de radiación de la antena, que es el dibujo que vemos acá. Este dibujo que está acá es el lóbulo de radiación que tendría la antena isotrópica. La antena isotrópica está metida acá adentro, está escondida acá adentro. Y ese sería el lóbulo. O sea que yo me pongo con la antenita, voy midiendo estos puntos y acá tengo, voy a cambiar de color porque bueno, tengo justo un color rojo, justo de rojo. Estos puntos que yo mido tengo 3 dB. Si yo vengo acá, también tengo señales, ¿eh? Lo que pasa es que estoy más alejado. Acá capaz que tengo menos 5 dB por ahí de la señal original. Tengo mucha menos energía.
¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? Porque ese es el dibujo que vamos a ver en las antenas. Ustedes cuando vean una antena van a ver un dibujo así, parecido. Decir, ¿qué es esto? Este es el lóbulo de radiación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el dipolo? Si yo hago el dipolo, lo miro desde el cielo, lo vería de esta manera. Una línea para un lado y para otro. Este es mi dipolo que yo generé. ¿Bien? Este dipolo lo que va a hacer, va a irradiar de esta manera. En el centro no puede irradiar muy bien, va a irradiar así. Acá se va a achicar muchísimo. ¿Bien? Acá se va a achicar muchísimo. Es algo así. Entonces, ustedes van a ver que el lóbulo de radiación realmente este acá es mucho más largo, ¿no? De un dipolo se dibuja de esta manera. ¿Bien? O sea, que esta energía que está acá, que se está irradiando, es en todas direcciones, en el dipolo la achico a los costados, realmente esta superficie debería ser igual que esta, más o menos. La achico a los costados, y eso que yo achico a los costados me permite alargarla. Yo llego más lejos. Llego más lejos a los lados del dipolo, no al ancho. Al lado de los cables del dipolo, llego más lejos. ¿Bien? Entonces, lo que yo gano con el dipolo, no gano energía. La energía, desde un principio hablamos, no se convierte. No se transforma, no la pierdo. Sí, estoy hablando de cualquier cosa. No la pierdo ni la gano. La energía se transforma, se convierte. Es lo que sucede. La estoy modificando la manera que la estoy irradiando. Y vuelvo a repetirle, irradio tanto como escucho. De la misma manera que la antena es mejor irradiando hacia arriba, es mejor escuchando. Si yo tengo un colega que se encuentra acá, con su equipo de radio, con isotrópica capaz que no lo escuche, porque mi nivel de 3 dB se encuentra acá. En cambio, con esta antena capaz que llego. Ahora, si mi colega se encuentra, ahí se mal el dibujo acá, se encuentra acá, con isotrópica lo escucho, con el dipolo no, porque está alejado. Está muy cerca de la antena, está más cerca que aquel. Mi colega B está más cerca que mi colega A. Pero el colega B está en la zona ciega de mi antena. En la zona de baja recepción de mi antena. O en la zona de baja recepción, transmisión, porque realmente esto es para emitir o para recibir. ¿Se comprende la idea del lóbulo de radiación? ¿Por qué? Bien. Bueno. Entonces, cuando yo hablo de que la antena tiene una ganancia de 2.1 dB, estoy hablando referido a la isotrópica, es que voy a tener 2.1 decibeles de directividad. O sea, yo gano directividad. No es que gano energía, sino que yo logro llegar directamente hacia otro lado y extender la distancia. Armo distinta la manera de tirar la energía, de emitir la energía hacia un punto. Es como una manguera en la cual yo le pongo un aspersor en la punta y lo que logro es hacer el chorro más finito, pero llego más lejos. Tan simple como eso. ¿Bien? Bueno, si quedó claro esto, volvemos a la filmina. Entonces, fíjense que el lóbulo de radiación, acá en el costadito, se ve como una dona, porque esa dona es el comportamiento que tiene el dipolo. ¿Sí? La isotrópica es la esfera que vemos atrás y el dipolo estaría de esta manera puesto para que irradie así. A ver si lo puedo hacer en rojo. Así estaría. Lo hice mal acá.
el dipolo estaría puesto de esta manera. Por eso irradia de esa manera. Hace como una dona. O sea, no irradia para este lado ni para este lado. Es como que se achancha. Pero fíjense que acá se nota mejor el gráfico porque está mejor hecho. Que la cantidad de energía que está contenida en la esfera es más o menos la misma cantidad que está en la dona. La energía no se transformó, cambió de forma, pero en cantidad es lo mismo. ¿Bien? Por eso yo digo de que el dipolo tiene 2.1 decibelos sobre la antena isotrópica. Pero como la antena isotrópica realmente es teórica y no me sirve como referencia, usamos como antena de referencia el dipolo. Y yo llamo de que el dipolo, la ganancia del dipolo, como dBd. Esto lo habíamos visto con el mismo decibeles. dBd. O sea, que una antena dipolo tiene una antena dipolo, la ganancia de un dipolo tiene 0 dBd. 0 es que gana lo mismo que un dipolo. Lógico, gana lo mismo que un dipolo porque es dipolo. Es el mismo, estamos hablando de la misma persona, del mismo elemento, la misma persona, el mismo elemento. Bien, pero vamos a empezar a usar ahora el dipolo como referencia, porque es más cómodo. Igual lo vamos a ir comparando, porque le tengo que decir que la ganancia del dipolo es 2.1 dBi. dBi dijimos que era la antena isotrópica. Tiene 2.1 de ganancia sobre la antena isotrópica. Bien. Hablando del dipolo abierto, como vimos recién, el dipolo abierto lo armamos de esta manera. Armamos los dos cablecitos, que es de un cuarto de lambda. Un cuarto de lambda. Este caso tiene 10.10 metros. Está cerca para el dipolo para 40 metros. El ejemplo que vimos recién. Un polo del dipolo va al centro del coaxil. La malla va al otro punto. Y esta antena tiene este tipo de lóbulo de radiación, tal como lo vemos. Fíjense, un lóbulo hacia un costado es el otro. El dipolo está ubicado de esta manera. ¿Sí? Visto desde arriba, esto es. Visto desde arriba, o sea, visto desde acá, viéndolo así. Acá está el ojo. Es como se vería. Ahora, este dipolo se comporta, es el cálculo para 75 ohm, naturalmente. ¿Cómo hago yo para cambiar la impedancia que se genera acá en el centro? Esa resistencia que no existe físicamente, pero se comporta como si fuera una resistencia, que es la resistencia de radiación. Yo necesito 50 ohm. Bueno, a un dipolo es el dipolo de B invertida. Ustedes cuando hablan con los colegas por radio le van a comentar que tiene un dipolo de B invertida, tal como la que está en el Radio Club. El dipolo de B invertida es a cada brazo del dipolo bajar un ángulo. El ángulo que se marca es este, entre cada brazo, que va de 40 a 60 grados de bueno, el ángulo está medido entre cada brazo. Realmente máximo es 90. El ángulo de 40 a 60 grados es este. Este o este. ¿Sí? Bajando estos brazos, lo que se logra es modificar el lóbulo de radiación. Fíjense que el lóbulo se cambia un poco. Y me permite a mí ampliar los bordes y hacer más parecida a la isotrópica. Lógico que pierdo en distancia, pero me hace que la antena de dipolo, que es una antena real, se parezca más a la isotrópica, que la isotrópica no es real, es teórica, ¿sí? No la puedo armar realmente físicamente. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo hacer de que esa bola se comporte como un circuito oscilante. Para que se comporte como un circuito oscilante, yo necesito las características del cable que están acá. Acá yo tengo un cable, acá yo tengo un cable. Acá tengo el largo del cable. Esto que está acá es un aislador. Un aislador es un elemento de plástico, de cerámica, que no es conductor.
y después un tensor para mantenerla estirada, ¿sí? Pero lo que está irradiando es lo que vemos acá, este pedacito, este cuarto de lambda y este cuarto de lambda. ¿Y cómo cambio la impedancia para llevar a 50 ohm, estos 75? Con estos ángulos yo logro cambiar la impedancia, la resistencia que se genera acá en el centro de la antena, a la impedancia de 50 ohm. Ajusto el ángulo y el largo de los cables para que las ondas estacionarias se mantengan en la antena y no pasen al cable. De esa manera aseguro que el lóbulo de radiación tenga esta forma. Porque si yo tengo problemas de adaptación de ondas estacionarias, el lóbulo de radiación ya va a ser algo así. Se va a deformar. Porque esa antena va a estar generando señales armónicas. Esas señales armónicas es lo que vimos en las primeras clases, que veíamos de que una señal tiene una fundamental y si tiene armónicas tiene un montón de cosas así. Y yo, mi energía, en vez de ponerla en la frecuencia que me interesa, que es la frecuencia de 7100 que estoy emitiendo yo, estoy generando 14.000, 20.000, un montón de frecuencias más que molesto a otros y al mismo tiempo desperdicio energía. Todo eso porque tengo mal adaptada la antena. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el ROE, por mi indicador de relación de onda estacionaria. Si no tengo indicador de onda estacionaria, puedo tener el indicador de potencia reflejada. Si mi indicación de potencia reflejada, hago una fórmula, bueno, potencia salida dividido potencia reflejada, me da idea de lo que es la relación. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo sé que es complejo, pero es la idea que ustedes entiendan de por qué dimos tanta electrónica, por qué entendimos de dónde venían los decibeles, porque es algo que seguimos usando. ¿Bien? La idea que ustedes entiendan el dipolo básico, porque es la antena básica, clásica, es la antena que yo necesito hacer, es la antena que se ve en todos lados, es la práctica. ¿Bien? Ahora vamos a seguir viendo tipos de antena que son un poquito más complejas, pero todas desprenden, estas que vamos a ver, del dipolo clásico. Todas desprenden de esta. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno. Esta es una antena que se llama cúbica. La antena cúbica parece un barrilete. Realmente, estos elementos que están acá son aisladores y toda la vuelta es un conductor. ¿Cuánto tiene la antena cúbica? Es un lambda el largo total. O sea, cada lado es un cuarto de lambda. O sea, de que este tipo de antena no es cómoda de hacer para frecuencias bajas, donde el cual el lambda es grande. Porque ustedes imagínense, si yo quiero hacer una antena para la banda de 40 metros, yo tengo que poner 40 metros de cable acá. O sea, tengo que hacer un mástil que soporte 10 metros, 10 metros, 10 metros y 10 metros. Cada lado de 10 metros. Es un poquito incómodo. Se usa para bandas más bajas, o sea, bandas altas de lambda pequeño. ¿Bien? Pero ¿cuál es la ventaja de la cúbica? La cúbica trabaja como un dipolo cerrado. ¿Eh? El lóbulo de radiación es igual al dipolo, pero al tener más metal irradiando, me permite tener más ganancia a un nivel de 4.1 sobre la isotrópica. O mejor dicho, 2 decibeles de ganancia sobre el dipolo. O sea, que yo hago un dipolo para la frecuencia de, de 7 MHz para la banda de 40 metros, tengo una ganancia del dipolo. Si yo hago una cúbica, voy a tener 2 dB de ganancia sobre el dipolo. ¿Sí? 2 dB de ganancia, 2 dB de ganancia es como decir 1,6 veces más. 1,6 veces es 2 dB, más o menos. Es una relación numérica. O sea que a mí, tener una antena cúbica, si yo a una antena dipolo le meto 100 vatios,
la antena cúbica va a responder mejor 1.6 veces. O sea, es como si yo le metería 160 vatios a un dipolo. Es la idea. O sea, con menos potencia tengo mejor rendimiento. ¿Dónde se complica? En la construcción de la antena, lógico. Siempre vamos a encontrar que las antenas se complican un poquito más, pero tiene otra ventaja. El dipolo siempre es la mejor opción, ¿eh? El dipolo es la mejor opción siempre. Pero cuando yo quiero hacer algo más direccional, me voy haciendo antenas más complejas, que es la que estamos viendo ahora. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿No? Perfecto. Acá ya vamos viendo algo un poquito más, más complejo. Este tipo de antena nos encontramos con un material nuevo. Lo que se ve acá es una antena que tiene, este es el mástil, esto es un soporte, esto rojo que se ve acá es un soporte, y tengo dos partes. Una parte que es el dipolo irradiante, que es este que está acá, ¿sí? Y esto que está acá es un pedazo de metal, es un pedazo de metal que se convierte en un elemento de la antena. Ese elemento de la antena se convierte en reflector o puede ser director, depende el tamaño que tiene. Bien, ahora vamos a ir de vuelta a la pizarra y vamos a partir del dipolo. Yo tengo un dipolo, lo estaba haciendo verde el dipolo, ¿no? Lo miro de arriba el dipolo, ¿sí? Tengo una línea y una línea. Este dipolo lo que va a hacer que mi radiación sea así. Así va a irradiar el dipolo este. ¿Está? Eso fue lo que vimos hoy. Pero si yo vengo y coloco, voy a borrar la radiación de este lado, y coloco un pedazo de metal, lo voy a poner azul, más largo, que tiene un cálculo esto, ¿eh? Tiene un cálculo. O sea, no vamos al cálculo ahora, pero un ejemplo. Es 1.1 de lambda sobre 2. Ese tamaño tiene, es un poquito más largo que el dipolo activo. A esto yo lo llamo reflector. Refleja como si reflejaría un espejo. Y lo que me genera esto es que parte de la energía que iba para atrás se refleje y se sume hacia adelante. Entonces el lóbulo que estaba hacia atrás lo que va a generar es algo así. Y esto va a aumentar su radiación. De esta manera, lo que yo hago que la antena sea direccional, no bidireccional. El dipolo naturalmente es bidireccional porque tiene dos direcciones. Al ponerle un reflector, la convierto en direccional hacia un solo lado. Aumentando la distancia, tanto de transmisión como recepción, como siempre, y aprovechando la misma energía. ¿Bien? Por eso, un reflector hace el mismo efecto. Ustedes lo han visto esto muchas veces en las antenas así de DirecTV. La antena de DirecTV, esto que está acá es un reflector. La antena, el radiador, se encuentra acá. Esto es la antena que está puesta así, que está agarrada a algo. Este es el plato, la antena, ¿no? El plato que se ve de la antena. Lo que hace el reflector es esto, que la antena refleja así y transmite. Todo este plato está focalizado para que todos los reflejos vayan al centro. La antena es esto, que está acá. Eso es la antena. Esa es la antena activa. Y esto que está acá es el reflector. Bueno, esto actúa como reflector de la antena, del dipolo. Eso convierte, fíjense de que el lóbulo de radiación como cambia, que se ve en este gráfico, ¿bien? Y lo que permite a mí es decirme, aumento la ganancia en 5 dB
del radiante. O sea, aumento 5 dB a lo que ya tenía ganancia esto. Magia no es, porque yo gano 5 dB, pero pierdo directividad. O sea, yo pierdo directividad, pierdo direccionalidad. Yo pierdo lo que se irradiaba para este lado. Acá lo pierdo, porque parte de lo que está acá lo redirijo para allá adelante. Pero si a mí no me interesa, yo quiero hablar con Europa y no me interesa hablar con Antártida, apunto mi antena a Europa y una antena de este estilo me permite dar direccionalidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a seguir agregando elementos. Vamos a hablar, recién hablamos de que yo tengo, vamos de vuelta, vista de arriba. A ver, voy a tratar de dibujar el mismo dibujo, a ver si puedo. Voy a aumentar el espesor para que se note un poquito más. Quiero dibujar con más espesor para que se note un poquito más. No, no logro. Vamos a dibujar con este, que me gusta más esta. Esto es un dipolo. ¿Sí? Acá tengo un reflector. Vamos a el reflector a este lado. Acá tengo el reflector que es más grande. Este es el reflector. Este es el dipolo. O radiante. Porque es el que. Radiante. Porque es el que está radiando realmente. Y puedo colocar un tercer elemento que se llama director. Esto es un director. Un director es más pequeño que el tamaño del dipolo, o sea que yo diría que es 0,9 de lambda, mientras que el reflector es 1,1 de lambda. El reflector es más grande, el director es más pequeño, y esto tiene un tamaño generalmente de lambda sobre 2. No tiene, es 0,9 de lambda sobre 2 y 1,1 de lambda sobre 2, todo tiene el mismo promedio. Bien, o sea, esto es más pequeño que la antena. Y lo que hace el director es que achica el lóbulo, porque el lóbulo original era así. Ya. Ese director lo que hace de que este lóbulo pierda en los costados y parte de energía que está acá se extiende hacia adelante. Va a ser de que el lóbulo, el nuevo lóbulo, le voy a hacer un color naranja, si se ve la diferencia, es más estirado. Entonces lo que voy haciendo con esto, voy haciendo que mi lóbulo, que antes era omnidireccional, algo así, se vaya haciendo cada vez más estirado. De esa manera, lograr hacer un punta de lápiz. Lo más parecido a un punta de lápiz. Entonces, viéndolo de esta manera, fíjense que acá se ve en el gráfico cómo aumentando. Yo tengo el dipolo, lo voy a hacer con los mismos colores que están acá. El radiante queda verde, que es lo que llamo el dipolo, ¿sí? Que está mecánicamente así. El negro que se ve horizontal, acá en este caso, es el boom. Es lo que soporta la antena, ¿sí? Es el boom. No tiene un efecto directo sobre la antena, no lo tiene, no, porque está a 90 grados. El reflector, que lo veo mucho azul, es este que está acá, que es más grande, que se nota que es más grande. Y los directores, ¿sí? ¿Por qué directores? Porque directores puede haber varios, yo puedo poner muchos. Cuando más coloco, más puntiagudos hace el lóbulo. Lógico, pierdo radiación de los costados, pero hago más una punta de lápiz. Hago más parecido a un rayo láser. ¿Bien? Ese se entiende. Entonces, así es como yo voy haciendo cada vez antenas más complejas. Siempre, siempre partiendo del dipolo. Fíjese de que en este caso, al agregar un director, se llaman parásitos porque son elementos que no tienen alimentación de energía. Son pedazos de metal.
son parte constructiva. Y electrónicamente, ¿qué hace ese director? Bueno, ese director, si vamos de vuelta a la parte de electrónica, es algo metálico y hay un aislante en el medio contra algo metálico. Es un capacitor. Internamente, yo estoy generando una capacidad ahí al lado. Esa capacidad y una inductancia por el largo del cable, todos esos elementos metálicos que yo coloco, genero capacidades parásitas que cambian el comportamiento de la antena. ¿Bien? Entonces, el primer director que yo coloco me provee 2 dB de ganancia a la antena. Y así voy sumando, ¿eh? Y así voy sumando los 5 dB que tenía antes y cada vez la hago más direccional. Hago que mi antena, con 100 vatios que antes, como dipolo, llegaba a la redonda aproximadamente a 100 kilómetros, ahora llego a 2000 kilómetros, tranquilamente. Pero la tengo que apuntar. Llego a 2000 kilómetros hacia un solo lado. Bien, esa es la diferencia. ¿Se entiende el concepto? Esta que está acá es una antena tipo la que está en el Radio Club, que está arriba. Bueno, ahora le falta la en el medio del Radio Club, pero es parecida a esa. En el cual está el irradiante al medio. Esto que está acá es el boom, que es lo que sostiene la antena. ¿Sí? Este no tiene un efecto electrónico. Lo tiene realmente, pero es despreciable. Lo tiene. Todo lo metálico. Es más, les debo decir que hasta los árboles que están acá, estos árboles molestan a la antena. Generan una capacidad parásita. Que el problema de que yo ya les he dicho esto, de que en verano están las hojas y si son de hojas caducas que en invierno desaparecen, me cambia la diferencia entre verano e invierno, las capacidades. Tengo un reflector que no identifico cuál de los dos, pero puede ser un ejemplo, puede ser este reflector. Y esto que está acá es el director. Significa que esta antena está transmitiendo y escuchando para allá, para ese lado. El lóbulo de radiación es así. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? Así cuando vean una antena de 3 partes, es la forma de interpretarla. ¿Bien? En este caso, esta antena que tiene 3 partes, yo tengo que tomar que es un dipolo que tiene ganancia 2.1 o tiene ganancia 1 sobre dB, o sea, esta antena tiene 0 dBd porque es un dipolo, y le tengo que sumar más 5 por el director y más 3 dB 5 por el reflector y más 3 dB. O sea que esta antena, que es una antena tipo palombo, vamos a llamarlo así, ¿no? Una tipo, ya es media Yagi, se llaman Yagi, ahora vamos a ver la Yagi. Tiene 8 dB con respecto al dipolo. O sea que yo dejo el dipolo cerca, solo, el verde solo, tiene 0 dB. Pero si le pongo el reflector y el director, le pongo esto y le pongo esto, tiene 8 dB. Aumento mucho. ¿Cuánto es 8 dB? 8 dB aproximadamente es 6 veces más. O sea, llego 6 veces más lejos que el dipolo. 6 veces. O sea que si el dipolo yo llegaba a 100 kilómetros, con estos 3 elementos llego a 600 kilómetros. Tanto para hablar como para escuchar. ¿Eh? ¿Bien? Esta es la Yagi. Más o menos la explicamos recién. Yagi es un japonés que inventó esta antena, que está acá en la imagen, en la foto. Fue el que inventó el diseño, o sea, hizo el diseño original. El cual al día de hoy se sigue utilizando, es la antena más práctica. Acá hay una Yagi que es bastante grande, en el costadito, fíjense de que acá está, eh, este es el reflector, que tiene una forma de dipodo cerrado. La primera solamente va a ser el irradiante, y todos los demás, todos estos, son todos directores. Esto permite una buena directividad, muy buena directividad, mucha ganancia. Tengo 3 dB 3 dB por cada director, ¿eh? Acá tengo 15, 20, son 30, 40 dB. Es una locura. 30 dB, 30 dB es como decir, ejemplo, ¿no? Es como decir 1000 veces más. 1000 veces significa que yo si llegaba a 100 kilómetros, llego a 100.000 kilómetros. Algo así. Llego a la luna. Y sí, este tipo de antenas son las que yo uso para hacer rebote lunar. Rebote lunar, satélite. Esa es la idea. De ahí viene todo esto. Esto ya estamos indagando en algo más, pero es para que usted tenga una idea general de lo que funciona, ¿sí?
Bueno, acá está la parte técnica, ya no vamos a dar mucho, yo lo expliqué más o menos, no vamos a este punto, pero y el concepto que tenemos acá es tal como lo vimos recién. El irradiante que está en este punto, el director y el reflector. Y es como se comporta el lóbulo de radiación. Este es ya aquí de tres elementos y yo puedo ir agregando cada vez más elementos y aumentando. ¿Sí? No, esto no lo vamos a tocar. Así ya no vamos. Acá está el cálculo de la Yagi dos elementos, que fue la que vimos más arriba. Yo tengo con respecto a. Esto que está con respecto a la isotrópica. Fíjense de que la ganancia de la antena con respecto a la isotrópica me da 7.1. Con respecto a la isotrópica. Va a ser 7.1 con respecto a la isotrópica o va a ser 5 dB con respecto al dipolo. ¿Sí? Yagi de tres elementos. Tiene una ganancia total de 10.1. 10.1 es casi 10 veces más que la Yagi común. La cúbica, esta es cúbica. Fíjense de que la cúbica, bueno, lo que yo le estaba marcando, la cúbica, en este caso yo tengo una cúbica especial. Ustedes dicen, yo veo cruces, claro. Lo que se está viendo, acá les explico un poquito cómo es el dibujo. Esto que está acá son los soportes. La antena, no se llega a ver por la foto fea, está acá. Acá hay un cable, acá hay un cable, acá hay un cable, acá hay un cable. Es una cúbica. Y es una cúbica que tiene tres elementos. Tiene un irradiante, que el irradiante se encuentra acá. Acá se encuentra el irradiante. El rojo es el reflector. Y tengo dos directores. ¿Por qué sé que el verde es irradiante? ¿Saben por qué me doy cuenta? Apenita, ¿no? Porque acá se ve el cable. Eso que está ahí es el cable de conexión. El irradiante, que es el que va a emitir, que en este caso es el verde, que es el dipolo en otros casos, es el único que está conectado al equipo. Lo demás son pedazos de fierro, pedazos de metal, de fierro, de aluminio, cobre, bronce, elementos conductores, que se buscan elementos que no se oxiden, acero inoxidable, porque el óxido genera un problema de conductividad capacitiva. Este, Y ellos generan esos capacitores parásitos que yo le decía, de que el capacitor, aunque yo no lo vea, existe. Bueno, acá está. Yo no veo el capacitor realmente, pero existe. Y lo genero con estos metales. ¿Bien? Acá es donde cerraba un poquito la teoría que estuvimos dando la vez pasada. Y este tipo de antena cúbica ya no empieza porque ya el elemento radiante, que es el elemento cuadrado, ya tenía 4.1 de ganancia con respecto a la isotrópica. Tiene mucha ganancia. A eso le sumo el reflector, le sumo el primer director, el segundo director, que tiene una diferencia de decibeles, no tienen toda la misma ganancia. Cada director tiene una cantidad de ganancia. Lleva un cálculo que no vamos al caso, pero para que se entienda. En sí, esta cúbica que me cuesta muchísimo construir, tiene 14 decibeles. 14 decibeles es casi 20 veces más o menos. A ver si me acuerdo más o menos el cálculo. Es 10 a la 14, dividido 25 veces más. 25 veces más que una isotrópica. Bien. Eh, Eso para que vayan viendo el tipo de antena. ¿Por qué alguna antena vale más que otra? ¿Cuál es la ventaja? Pero obvio, yo debo entender de que el lóbulo de radiación de esta antena, lo vamos a buscar con naranja, es así, ¿eh? Es para aquel lado. ¿Está? Para atrás no funciona. Va a recibir siempre algo por rebote, pero realmente la idea de ganancia está. Yo necesito poner un sistema de direccionamiento, un motor que va puesto en la torre, que va puesto acá, un motor, y ese motor mueve la antena. ¿Eh? Esa es la manera de usar una antena de ese tipo. Un rotor. ¿Eh? Hay una comparación entre la cúbica y la Yagi. ¿Eh? Tiene más ganancia la cúbica, lógico, porque tiene más metal. Al más metal da más ganancia, tiene más directividad realmente. Y acá como final le muestro una comparación. ¿Bien? Una comparación entre las distintos tipos de antenas que vimos en comparación con la isotrópica y en comparación con el dipolo de media onda. ¿Bien? El dipolo de media onda tiene 2.1 contra la isotrópica y 0 contra sí misma, lógico, porque
0 decibeles es igual que decir 1 de ganancia. 1 de ganancia porque es la misma ganancia. No tiene cambio. ¿Bien? Acuérdense que en decibeles siempre la manera de ver la escala es diferente. ¿Sí? La ventaja de que yo usar decibeles, uso en estos valores, uso valores cómodos. Si yo tengo que poner acá números dimensionales, te ponen números con coma, números enormes, complicados. Pero bueno, esta es la idea de hoy, era que vean cómo se cierra todo lo que vimos antes de electrónica, que todo es importante, entender cómo se comportaba, lo que era un capacitor, lo que era una bobina. Y hoy lo que vimos es cómo esos elementos que vimos que resonaban en una medida, cómo se transforman en algo metálico para que tenga una respuesta efectiva sobre algo que yo necesito que convierta la energía eléctrica que me genera mi equipo de radiofrecuencia y la transmite por una línea de transmisión y llega a la antena. ¿Y cómo esa antena radia? ¿Cuál es la diferencia entre un dipolo, ¿no? y una antena más compleja como es una Yagi, una cúbica? ¿Bien? ¿Y cómo colorario vamos a ver la diferencia entre antenas? Para terminar la parte de antena. Ya vimos de que, vamos a un verde más oscuro, el dipolo, y no sé por qué siempre lo hago diferente, tiene esta forma, ¿no es cierto? De medio lambda. Esta antena generalmente tiene un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es vertical si lo pongo así. Significa que el campo eléctrico va a salir de esta manera irradiado. El campo magnético va a salir de manera horizontal. ¿Sí? Va a salir horizontal. El campo eléctrico, que es el que vimos, tiene la forma del metal de la antena. Entonces yo digo, cuando ustedes le dicen, y esto lo van a escuchar, la polarización, lo escribo, polarización de la antena es vertical, es porque el dipolo está vertical, porque el campo eléctrico es vertical. La polarización de la antena es horizontal, es porque el dipolo lo coloqué horizontal. Significa que mi campo eléctrico está saliendo, está irradiando de esta manera. O sea, esto sería medio como en 3D, está horrible la 3D, pero bueno. Si yo lo tengo que ver como ejes, vería un eje así, así y así. ¿Sí? El eje X y el eje Y. Y está mal porque debe ser el eje Z, mejor dicho. Y el eje Y. ¿Está? O sea, mi campo eléctrico en este caso, ¿sí? Está horizontal. Es la antena horizontal. En HF, por la cantidad de rebotes, no hay mucha diferencia. Pero en VHF, si yo emito en forma vertical, debo recibir en forma vertical. ¿Por qué? Porque la radiación de esta antena sale con el campo eléctrico vertical. O sea que la mejor forma de recibirla es así. Es así. Si yo pongo, o sea, cada radiación que yo tenga de este campo eléctrico va a llegar a mi antena de la misma manera. Pero que cambio el color. Ahí está. Va a llegar a mi antena de forma vertical. Entonces se va a inducir, me va a generar la onda electromagnética, la onda estacionaria de la antena y va a generar onda eléctrica interna para que yo lo reciba con mi equipo. Si la antena en vez de colocarla vertical, yo la coloco horizontal, la radiación, en vez de pegar en todo lo largo, va a pegar en un punto nada más. Entonces, la cantidad de energía que está tomando el material es menor. Yo, para manejar la polarización, yo debo tener una polarización acorde al que está transmitiendo. Generalmente, cuando hablamos de VHF, la polarización es vertical. ¿Puedo salir horizontal? Sí, se usa el horizontal. El horizontal es para más larga distancia. ¿Por qué? Porque uso la Yagi. Ahora, de acá partimos de un nuevo tipo de antena, que es la antena vertical. La antena vertical se basa siempre del dipolo. Siempre hablamos del dipolo. ¿Bien? El dipolo, que está generado así, yo sé que el dipolo irradia de esta manera.
¿sí? Así y así. ¿Bien? Ahora, del coaxil que venía, yo tenía, del coaxil que viene del equipo radio, yo tenía el positivo, el vivo, lo pongo a este polo, y la malla, que es el negativo, la masa, la pongo a este polo. Pero siendo que esto es masa, lo que hago, reparto el material de esa antena y lo separo en lo que llamo campo de masa, campo de tierra, en tres partes, para empezar. Y genero una antena que la veo de esta manera, así, en el cual la parte de arriba tiene un cuarto de lambda y abajo la cantidad de material que tengo, todo esto sumado, suma un cuarto de lambda. De esta manera lo que hago es cortar un poco la radiación a la mitad y radio únicamente con la parte vertical. Y es medio omnidireccional. ¿Qué ventaja tengo con esto? Es de que tengo una antena vertical. Y esta es la antena que ustedes ven en los HT. Ustedes ven un HT con los botoncitos y le ven una antenita chiquita acá. Esta antena es una antena vertical. Porque la masa de ese equipo está inmersa acá adentro. No es el dipolo entero, sino que es el dipolo hacia arriba nada más. ¿Bien? Si vamos a ver una antena, no tengo justo dibujada, pero voy a ver una antena vertical. A ver si puedo buscar una que haya tenido dibujada. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá de esto. Acá está. Así se plantea vertical. Y generalmente, si esto fuera un vehículo, ustedes piensen de que el vehículo, yo tranquilamente puedo usar un auto, en el cual yo le coloco una antena vertical de un cuarto de lambda. Y el plano de tierra es toda la misma chapa del auto, que es todo lo que se ve acá, que hace la parte del dipolo que no se ve. De esta manera yo estoy irradiando con un cuarto de lambda, que es la parte irradiante. Lo que sí pierdo medio lóbulo, ¿eh? O sea, el lóbulo que sale de acá, realmente pierdo medio lóbulo. Pero me alcanza, me permite a mí poder transmitir de manera móvil. También lo puedo usar en casa. Hay antenas que son más complicadas. O sea que el lóbulo de radiación se ve de esta manera. Lo había tenido en el gráfico yo recién. Se los copio acá. Y ya vamos terminando con esto. Se ve de esta manera el lóbulo. ¿Sí? Así. Se ve por a medios. De la antena que estaría acá físicamente, se ve así. Es una media dona. Usted imagínese la dona que vimos antes, pero cortó a la mitad, como para poner dulce de leche. Algo así. ¿Bien? Eh, lo que van a ver, bueno, yo no quiero ir mucho a la teoría, pero hay muchos tipos de antenas especiales que ya no vamos a entrar en eso porque no entra en la idea del curso, pero para que las conozcan. Hay antenas verticales que son muy complejas. ¿Sí? Las pueden ver acá. Que fíjense de que hay marcas como la Kucraft, son muy conocidas. Cosmi tiene una de estas justamente. Son antenas que son verticales y tienen un montón de elementos para generar como lo que vimos recién en los dipolos, para generar más ganancia, para generar más rendimiento, más metal, y tienen realmente muchas ganancias. Son multibandas, permiten usar muchas bandas al mismo tiempo, por bobinas, pero eso no lo vamos a tocar mucho. Bien, pero en sí, ustedes quédense con la antena básica del dipolo, la vertical, porque la van a escuchar, que es una antena que a veces se ve de esta manera. No la van a ver por ahí muchos irradiantes, van a ver un par nada más. A veces tienen tres nada más.
este, tres planos de tierra nada más. Y pueden ser verticales, se lo pueden ver de esta manera. Así, el vertical y tres planos de tierra nada más. Esto se usa para VHF, para UHF, para 6 metros, para bandas altas, generalmente por el tema del tamaño. Porque es muy incómodo hacer un cuarto de landa de un metal de 10 metros, de un mástil de escuela casi por eso. De bandera. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Sobre. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó claro? Bueno, tomen en cuenta mucho el concepto de la frecuencia de este, el valor que yo tomo, que yo uso para el cálculo de antena, que es 147, que es lo que vimos acá, ¿sí? 142.5 en lambda sobre 2 MHz. El valor este es el que yo tomo como referencia para calcular la antena, ¿sí? Generalmente es un 5% menos de la velocidad de la luz. Es un 5% aproximadamente. Es la diferencia que yo tomo. De acá yo calculo el dipolo y con el dipolo yo puedo transmitir. Yo con el dipolo que haga algo así, ya este dipolo se me comporta como algo. Después, ¿cómo lo ajusto? Y bajo el ángulo, lo pongo en ángulo con un aislante, un aislador. Este, y de esa manera lo voy calibrando, el largo del cable. ¿Y cómo sé que lo calibro bien? Porque miro en el equipo el roímetro para darme cuenta las reflejadas que vienen, que regresan, hasta achicar lo máximo posible. Si es posible, hacerlas desaparecer. Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algo más. Ya, si es así, ya voy cortando el video entonces. Que voy a pasar a esto. Ah, ahí Bautista preguntó, con ese dipolo, ¿hasta qué frecuencia se puede transmitir? Eh, con un dipolo, yo puedo transmitir en todas las frecuencias. En todas las frecuencias. Con un dipolo. No con una medida de dipolo. Si yo uso un dipolo para esta frecuencia, o sea, yo uso un dipolo para 147.240, o voy a tener un margen. Acá les voy a dar nomás un recordatorio de cuando vivimos el circuito oscilante. Habíamos hecho que el circuito oscilante se comportaba de esta manera. Esto es frecuencia y esto es impedancia, de impedancia de antena. Entonces, yo tengo de que a mi frecuencia de resonancia, esta frecuencia es la que calculé. Es mi idea. Entonces, mi dipolo, yo lo calculo para 142.5. No, perdón. Lo calculo para, si estoy medio dormido, 147,240. Pero tengo un rango de ancho de banda. El ancho de banda es lo que dentro de la antena a mí se me va a comportar. Acá yo tengo 50 ohm y acá tengo por ahí 60 ohm. Estoy exagerando, ¿eh? Pero este margen lo que me indica son 3 dB. Es el máximo que yo puedo soportar. Puedo soportar más. Es el máximo recomendable. Entonces, significa que yo mi antena la puedo tomar como que es efectiva desde, un ejemplo, 146 o 145 MHz a 149 MHz. En este rango de frecuencia, mi antena es efectiva. No es que se va a comportar igual a 149 que a 145. Bueno, o sea, no se va a comportar igual a 149 que a 147. O sea, en 147 va a ser ideal, va a estar trabajando como yo esperé. Se va a portar muy bien. Pero yo cambio de frecuencia, la antena va a tener un poco de onda estacionaria. O sea, va a tener reflejada acá. Pero voy a estar dentro de un margen de 1.5 de ROE aproximadamente.
Acá es aproximadamente 1,5 de ROE. Esa diferencia de impedancia. La puedo usar sin problema. Ahora, yo esta antena la quiero usar en UHF en 447 MHz. No puedo. No puedo porque el ROE me va a dar, el 147 MHz debe estar por acá atrás. Si yo lo miro en el espectro total, vamos a hacer de cuenta de que este espectro está ampliado. Vamos a pensar de que vamos a las primeras clases que vimos, siempre vamos a las primeras clases, ¿no? Acá se me cortó la mesa. De que esto que está acá es la frecuencia cero, y acá están los rayos X. Está todo el rango de frecuencia. Audio, HF, VHF, microondas, ¿sí? La luz, más o menos el espectro de frecuencia en total. Yo armo una antena, mi antena se va a portar así. Va a ser para una sola frecuencia. Toda antena como circuito resonante resuena a una frecuencia. Cuando dicen de que usted compra una antena bibanda, que esa ya no vamos a entrar, son antenas que se comportan de esta manera. Voy a demostrar cómo se comporta una antena bibanda. Responde a dos frecuencias, pero con más pérdida. O sea que el dipolo puro, que es el verde, es el mejor comportamiento. ¿Yo puedo hacer que el dipolo se comporte a la frecuencia? Sí, le toca agregar bobinas, pero siempre esas bobinas que yo les agrego para compensar las diferencias van a generar una ventaja de poder usar más frecuencia, como pasa con los dipolos, con el director o con el reflector, pero me pierde el rendimiento del dipolo básico, porque siempre va a interactuar entre ellas. Entonces voy a tener la opción. O sea, esto es una relación de dependencia. ¿Yo qué quiero? ¿Tener una antena para una sola frecuencia o quiero tener más de una banda en la misma antena? Si yo quiero tener una banda, voy a perder el rendimiento en cada monobanda. Bien, ¿cuál es, moraleja, cuál es la mejor opción? Y tener un dipolo para cada banda que vaya a usar. Y el ancho de banda del dipolo, o sea, esto que está acá, la respuesta, el ancho que va a tener esta curva, que es el ancho que tiene esta curvita acá, lo mismo, o sea, este ancho va a depender muchas veces de la sección del cable, el radio. Cuando el cable es más ancho, el tubo de la antena es más ancho, me permite un poquito más ancho de banda. Es algo así, más o menos. Tiene otros parámetros más, pero uno de los parámetros es eso. Por eso ustedes van a ver que se usan caños, en vez de usar caños finitos, se usan caños, para que no sean pesados, caños huecos, de aluminio. El aluminio es material liviano, aluminio especial, y se usa hueco para que no sea tan pesado las ramas de la antena. Y de esa manera yo tengo más radiación porque tengo más metal que si yo pondría un cañito chiquito así, de sección así. Eso tiene más metal que un cañito chiquito. Entonces, eso tiene más ancho de banda. Me permite que la antena sea más abierta. Me fue un poquito por acá. Permito más ancho de banda. Pierdo la ganancia básica, siempre. Pero aumento el ancho de banda. Eso me sirve para tener una antena, por ahí, más de todo, cuando usamos la banda de 40 metros, buscar que la antena me responda. Yo, en la banda de 40 metros, que va de 7000 de 7000 a 7200, busco la antena en 7100. ¿Sí? Y de ahí espero que mi ancho de banda se comporte más o menos así. Entonces así puedo usarlo en todo caso. Bueno, ahí Autista nos pregunta si quiero tener más frecuencias para operar en la banda de 40 metros. En la banda de 40 metros, con un solo dipolo te alcanza. Yo armo un dipolo para 40 metros, lo preparo para 7100 y se va a comportar en casi toda la banda. Lógico que si yo voy a hacer Morse, como Morse se encuentra más abajo, yo busco que la antena se comporte mejor acá. Si yo hago fonía, me conviene más tenerla por este lado. Bien. Ahora, ya no quiero extenderle mucho más la clase, pero vamos a hacer de cuenta. Y esto es un ejemplo para Bautista que me preguntó algo muy específico. Yo tengo un dipolo así. Lo hago de ese estilo así porque lo hago B invertida.
Este dipolo es para 40 metros. Si fuera para 80 metros, el dipolo de 80 metros, o sea, pues si fuera para 40 metros, esto tiene más o menos 10 metros acá y 10 metros acá, más o menos, el largo este. Si yo el dipolo fuera de 80 metros, yo necesito que tenga 20 metros acá y un cable de 20 metros acá. Si yo uno esto con esto, fabrico una antena bigote de gato. Antena bigote de gato es una antena que cuesta bastante calibrarla. Ahora se las voy a mostrar cómo es. A ver si la tengo acá. Se ve algo así. Es una antena que fíjense de que los irradiantes son, este es un irradiante, este es otro, este es otro. Cada uno está para un lambda distinto. O sea que cada antena va a resonar al mismo cable en el mismo lugar. Esto, como dije la pasada, o sea, me da la ventaja de tener una curva parecida a esta. Si yo miro la curva, voy a tener una curva parecida a esta, así. Así, para una banda, para otra, para otra, para otra, así, una cosa así. Tengo ahí tengo ahí las cuatro frecuencias de resonancia. Son cinco, me olvidé una más. Cinco. Lo tengo. Ahora, el comportamiento de un dipolo solo, por cada uno, sería algo así. Más efectivo. Esto, pierdo esa efectividad de ser más parejo, pero gano muchas bandas. Esta es una manera. La otra manera, si yo quiero, en ejemplo, no quiero indagar mucho en esta bigote de gato, pues es la que existe. Lo que yo puedo hacer es, y eso lo van a ver, es colocarle un cálculo, una bobina que hay una inductancia. Esa bobina hace que me estire el cable. Entonces, acá le coloco un pedazo más de cable. Está calculado esto. ¿Y qué hice acá? Acá hice una antena bibanda. Antena bibanda es una antena que es para dos bandas. ¿Cómo va a ser la curva de esta antena? Va a ser, la vimos recién. Va a ser una cosa así y así. Para 80 metros y para 40 metros. Bien. El largo total, por ahí capaz que sea, un ejemplo, 17 metros de cada lado. ¿Y qué pasa con esta antena? ¿Dónde está la magia? La magia está que acá hay una bobina física que se arma. Esta bobina le simula, hace que el tiempo recorrido, acuérdense de que este largo acá hay una bobina que está escondida. Que yo no la veo, pero está. Yo acá le fabrico una bobina. Que hace de que, en vez de, esta fabricación hace de que este cable, en vez de ser así, sea como algo así. Que es más largo. Entonces, esa bobina se va a comportar en los 10, cuando yo uso 40 metros, esta bobina hace como una pared acá. No pasa nada para aquel lado. Y usa este pedazo y transmito. Si yo uso la frecuencia de 80 metros, esta bobina me estira la antena y hace como que tenga este cable así, más largo. De esa manera yo tengo una antena bibanda. Así es como trabaja. Se agregan inductancias en las puntas. Vienen antenas para mandar. Ustedes pueden googlearlo. No en eso, pero viene. Yo tengo para armar el último segundo, no me interesa. Armar antena bibanda. De esa manera yo tengo la opción de poder agrandar la antena. De así puedo poner más bobinas y hacer de muchas bandas. Puedo hacer una antena multibanda. Lo que pasa es que cada bobina que meto es ruido, es interferencia, pierdo más cosas. Pero bueno, relación de dependencia. No tengo lugar, tengo que meter una super antena. Bueno, voy metiendo cada vez más antenas para lograr eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Una pregunta? Bien, perfecto. Venga, Bautista, no quiero indagar mucho. Yo quiero que a vos te quede mal todo el dipolo. Vos si después te interesa más la parte de cómo armar la antena, yo tengo un montón de planos que no quiero meternos acá ya para
no complicarla mucho más, pero para que entiendan un poco cómo es que trabaja eso, cómo es que se comporta. Ustedes van a ver incluso, a ver, y les muestro, esto es lo último, para que lo vean. Ya, este, si logro, pero a veces cuando uno busca algo, control, bueno, no se nota mucho. Esta parecía la que vimos hoy. Disculpen la imagen, pero bueno, la copié así lo más rápido ahora para que. Este es el boom. Estos que están acá son los directores. Este es el irradiante. ¿Sí? El dipolo irradiante. Esto que está acá es un reflector, que es un poquito más largo. Y el de arriba es un director, que es un poquito más corto que el irradiante. Y lo que tenemos acá, escondido, realmente, acá en esto, es un tubo que tiene dentro una bobina. Realmente tienen dos bobinas. Tienen dos bobinas esta, así, escondido. Cada bobina resuelve una frecuencia. A mí lo que me permite de que para una frecuencia esta antena tenga este tamaño, este tamaño, este tamaño. Tanto en el reflector como en el radiante como en el reflector. A otra frecuencia se activan las primeras bobinas. Entonces se hace la antena más larga. Y a otra frecuencia se activan las otras bobinas, se hace más larga. Lo que permite que esta antena, que tiene las ventajas de ser directiva que la vimos recién, tenga tres bandas. Incluso la tipo de antena que tiene 20 metros, 15 metros y 10 metros. Las tres bandas que soporta este tipo de antena, de un tipo de antena, ¿no? La tipo Palombo, que es la más común que se ve mucho. Ustedes mírenla, la antena está en el vehículo, hay una de esas arriba. Es más, yo tengo una desarmada, yo se las puedo llegar a mostrar cómo se ve. Y de esa manera yo puedo simularle a la antena. Ahora, ¿esto es mejor que el dipolo? No, no es mejor que el dipolo. Porque estoy simulando algo que debería cumplir la función. Pierdo ganancia. Pero me permite a mí tener más antenas donde yo tendría una sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer para compensar la pérdida que tengo? Meterle más potencia. O aceptar de que voy a llegar un poquito a menos distancia. Pero me permite hacer más bandas. Bien. Esas son decisiones que va tomando el radioaficionado, depende del uso que le da. Si yo me dedicara a hacer concursos de 40 metros, pongo un dipolo de 40 metros. Si yo quiero hacer contactos de muchas bandas, y pongo un bigote de gato. Bien. La ventaja de este hobby es que tiene versatilidad. El tema es saber qué queremos usar. O probar. Yo puedo subir una antena, mañana subo otra, mañana subo otra. La versatilidad está en cada uno. Es trabajo de cada uno. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Listo. Entonces nos vemos mañana. Ya dejo para la grabación.